presentación del señor Hugo Coya, autor del libro Estación Final. Bienvenido. Señora Luisa María Cuculiza, congresista de la República, señor David Weissman, congresista de la República, señora Rebeca Arias, representante de las Naciones Unidas, excelentísimo señor embajador Yoav Barón, embajador del Estado de Israel, miembro del cuerpo diplomático, señores rabinos, señor presidente de la Asociación Judía del Perú, Rafael Treisman, queridos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, señoras y señores. Quiero antes que nada agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes esta tarde. Es un honor encontrarme en esta sala y hablar en esta ceremonia que recuerda uno de los momentos más terribles de la humanidad. Y por ello debo confesarles que me gustaría que el motivo no fuera el que nos trae, conmemorar el Día Internacional del Holocausto. Como algunos de ustedes saben, habían transcurrido casi 7 décadas del inicio de la Segunda Guerra Mundial y una página de nuestra historia nacional del Perú se encontraba aún vacía. Aquella sobre las víctimas nacidas en el Perú que padecieron el Holocausto. Es así que durante 5 años realicé una investigación que concluyó en el libro Estación Final, que permitió establecer que al menos 23 personas nacidas en el Perú estuvieron en los campos de concentración nazi. Cuando inicié esta investigación, muchas personas me preguntaban, sorprendidas, incluso varios miembros de la comunidad, por qué un no judío se interesaba por un tema judío. Y creo que allí está la verdadera esencia del problema. El Holocausto no puede ser considerado un tema exclusivamente judío, sino un hecho que involucra a toda la raza humana. Decir que el Holocausto es una cuestión judía permite a los no judíos como yo ignorarlo, no identificarse con él y en algunos casos hasta negarlo. El Holocausto no puede ser soslayado, ya que cambió el rumbo de numerosas vidas, de numerosas familias, de numerosas ciudades, de numerosos países y en general de la historia del planeta. No voy a recordarles lo que las víctimas sufrieron. Acabamos de escuchar un dramático testimonio de doña Esther. Algunos de los sobrevivientes que se encuentran en esta sala, mejor que yo, conocen lo terrible que ha sido y sigue siendo para muchas familias las secuelas dejadas por el Holocausto. Sería necio de mi parte y rogarme una autoridad que no poseo y por eso no ahondaré más en algo que conocen de sobra. Pero sí hay algo que quisiera destacar esta tarde. A diferencia de otros años que hemos conmemorado esta fecha, hoy podemos rendir homenaje también a 23 personas. 23 personas nacidas en este país, 23 hombres y mujeres que conocieron lo peor del ser humano y así mantuvieron su dignidad hasta el último instante de su vida. Pero el rostro humano de este terrible acontecimiento no debe enorgullecernos. Por el contrario, debe llamarnos a una profunda reflexión. Reflexión sobre lo que hizo el gobierno peruano en aquella época. Y aquí quiero recordar 2 hechos que marcan uno de los más vergonzosos y poco conocidos capítulos de la historia del Perú, el de la xenofobia unida al fascismo y al nazismo. Era el 9 de septiembre de 1938, cuando la Cancillería peruana envió sigilosamente una carta circular a todos sus consulados del Perú en el extranjero, prohibiendo sin excepciones que se concediera una visa a personas que profesaran la religión judía o que parecieran serlo en razón de los nombres que lleven, de las señales étnicas que ostenten o de cualquier información verídica que pudiera haber llegado a su conocimiento. Muchos diplomáticos cumplieron esa orden. Esto se hizo cuando ya era evidente la terrible persecución contra las personas que profesaban la religión judía en Europa. Y es que este documento desnuda una verdad que nadie había querido reconocer y que era un secreto a voces: el hecho que las autoridades peruanas en algún momento actuaron como cómplices del régimen de Hitler y llegaron a imitar a los nazis en sus decisiones.
Otro hecho importante ocurrió en este mismo recinto, en el recién inaugurado edificio del Congreso de la República, donde nos encontramos en este momento, en diciembre de 1939, al iniciarse la legislatura ordinaria. Allí se desató uno de los más vergonzosos y racistas debates que se hayan registrado en este Palacio Legislativo, donde hubo declaraciones abiertamente a favor de los nazis y del nazismo y en contra de las personas que profesaban la religión judía. En realidad, lo ocurrido en el Congreso y la prohibición de las concesiones de visa son la punta del iceberg de la ideología que dominaba en las altas esferas de los gobiernos del general Óscar R. Benavides, quien no escondía sus simpatías por Benito Mussolini. Pero no solo Benavides, también Manuel Prado tuvo una actitud evidentemente pro-nazi, permitiendo que los simpatizantes de Hitler no solo hicieran propaganda en este país, sino que actuaran impunemente, cometiendo una serie de atrocidades y violaciones y amenazas en contra de las personas que profesan la religión judía. Muchas personas se escudan en el hecho de que el Perú oficialmente era un país neutral, o que no sabían nada de las atrocidades nazis ocurridas en Europa. Pero como dice el historiador y testigo del Holocausto Joseph Peter Stern, los que no sabían tampoco querían saber por razones obvias, pero el no querer saber significa siempre que se sabe lo suficiente para saber que no se quiere saber. No es un trabalenguas, es una verdad. Creo que hoy, cuando conmemoramos el Día Internacional del Holocausto, podemos también resaltar la forma en que estas personas enfrentaron el peor instante de sus vidas, como Victoria Weisberg, quien es la única persona nacida en el Perú que sobrevivió al Holocausto. Ella, al igual que otros sobrevivientes, consiguieron darnos lecciones que nos deben enorgullecer en un país donde sobran los homenajes y faltan los verdaderos héroes. En el último año he tenido la oportunidad de recorrer el país a raíz de mi investigación y muchas personas me han confesado su sorpresa, su tristeza, su frustración y hasta su vergüenza por lo que el gobierno y políticos peruanos hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. A poco más de 70 años del inicio de la guerra, los peruanos estamos descubriendo que existen muchas mentiras en nuestros libros de historia, escritas solayando hechos, usando medias verdades, o lo que es peor, ocultando acciones que contribuyeron decisivamente a que muchas personas no pudieran salvarse o murieran en el intento. Por eso es necesario preguntarnos qué estamos haciendo hoy, de qué manera estamos educando a nuestros hijos, a nuestros nietos, para eliminar el racismo, la xenofobia y la homofobia, a fin de que hechos como los que hoy conmemoramos no se vuelvan a repetir nunca más. Ceremonias como estas deberían realizarse también en los colegios, en las universidades, en los cuarteles, en los centros de trabajo, en todos los lugares posibles de nuestro país. La enseñanza dejada por el Holocausto debería ser parte de la currícula de todas las escuelas del Perú. Y es que mantener viva la memoria de millones de personas que murieron permitirá que su sacrificio no haya sido en vano, porque la verdadera muerte es el olvido. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor Hugo Coya, autor del libro Estación Final.